al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados, Jesús es nuestro Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos nuevamente con usted para disfrutar de su palabra. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Rafael. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute de la palabra del Señor, el alimento diario. Aleluya. Amados, Dios nos quiere hablar en este día, inicio de actividades a través de su palabra, como el alimento diario. Serie Dios nos llama a su reino y gloria. Y el tomo Una salvación tan grande. Estamos en la semana 4. Mensaje ministrado por el hermano Ezra Ma. Y el tema de la semana dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Parte 3. Aleluya. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Y yo también te digo. Amén. Y yo también te digo. Sí, el Señor nos habla en esta mañana y nos dice, y yo también te digo. Amén, que tú eres Pedro. Oh, Señor Jesús, que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Qué precioso! Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del Hades, oh Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. El Señor nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Amados, hoy veremos la edificación progresiva de la iglesia para la producción del ejército del Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. En el mensaje de esta semana profundizaremos en las revelaciones contenidas en Génesis 3, las cuales están relacionadas con la promesa de Dios de proporcionar la solución para el veneno de la serpiente, Satanás, que fue inyectado en el ser humano. Además, Dios mismo prometió que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer. Esta mujer representa a Eva, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y también a María, pues a través de ellas vino la promesa. El descendiente de la mujer, que es Cristo. En el Nuevo Testamento, esta mujer también representa a la mujer universal de Apocalipsis 12, la iglesia que engendra al Hijo varón,
los vencedores que serán la novia de Cristo y el ejército del Señor para luchar con Él en la batalla de Armagedón. Este hijo varón victorioso es el descendiente colectivo de la mujer, el cual regirá a las naciones con vara de hierro y reinará con Cristo y con los escogidos por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En los últimos días hemos orado pidiendo al Señor que bendiga a toda la iglesia, para que conduzca a los hermanos a disfrutar de su presencia, de la unción y de la palabra, para que el Espíritu llene a los santos de aliento, gozo y esperanza a fin de proseguir en esta jornada por el valle de sombra de muerte, por el cual estamos pasando ahora. El enemigo ha usado esta pandemia para atacarnos física y emocionalmente, además de atacar nuestra mente. Él ha intentado instigarnos unos contra otros a través de discusiones. No podemos permitir que el enemigo encuentre brechas para entrar en la iglesia y causar división. Amados hermanos, no podemos permitir que el enemigo encuentre brechas para entrar en la iglesia y causar división. Tenemos que aprender a respetar las convicciones personales de cada uno, lo que cada uno cree y lo que cada uno practica. No obstante, con relación a la administración de la iglesia, los ancianos, como la autoridad, son quienes toman las decisiones. Todo debe ser hecho en comunión. En la iglesia no debe haber debates ni discusiones, sino amor fraternal y cuidado mutuo. Durante la comunión, los canales de comunicación virtual no deben ser usados para propagar noticias sobre la pandemia o posiciones políticas, sino solo para compartir la palabra. Amén. De esa manera, la iglesia será guardada y no habrá barreras o divisiones entre los hermanos. Oh Señor Jesús. El Señor Jesús vendrá para buscar a la iglesia edificada, la cual es una estructura colectiva. Él le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. La edificación no ocurre por medio de piedras individuales, por separado, sino por medio de piedras unidas. Jesús añadió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Este pasaje nos muestra que todos los días las puertas del Hades están completamente abiertas para tragarlo. Por esa razón, debe ser edificada en la iglesia, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada. Amén. Individualmente, somos como ovejas en el campo que están a merced de los lobos y los leones, pero cuando estamos en medio del rebaño, somos guardados. Amén, aleluya. Individualmente, amados, somos como ovejas en el campo que están a merced de los lobos y los leones. Pero cuando estamos en medio del rebaño, somos guardados. Aleluya. En la visión de la preparación de la iglesia para la venida del Señor, primeramente, la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo, el cual tiene que ser edificado. Al final del libro de Apocalipsis,
no se menciona al cuerpo de Cristo, pues ya fue edificado. Antes bien, se menciona a la esposa del Cordero. Este también es un aspecto colectivo de la Iglesia, el cual resultará en la Nueva Jerusalén. Señor Jesús, amados, la Biblia presenta en el primer capítulo de Efesios la revelación de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Luego, en el quinto capítulo tenemos la revelación más avanzada de la Iglesia como la novia de Cristo. Esta novia se casará en las nubes con el Señor, después del tribunal de Cristo, después del arrebatamiento de la mayoría de los creyentes y de la gran tribulación. Seguidamente, la novia se convertirá en el ejército de Cristo, que descenderá de los cielos juntamente con Él para luchar en la batalla de Armagedón. En esa batalla, grupos del ejército del enemigo serán derrotados. El anticristo y el falso profeta serán lanzados dentro del lago de fuego. Necesitamos ver que el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo y el ejército vencedor de Cristo son aspectos colectivos de la Iglesia. Por esa razón, después de varios meses de aislamiento social debido a la pandemia, el enemigo intenta inyectar en nuestra cabeza el pensamiento de que sería normal aislarse y permanecer en casa leyendo la Biblia y ver las reuniones por televisión, sin participar ni presentar nuestra porción al retomar las reuniones presenciales. Esto es una estrategia del enemigo que tiene como fin aislarnos. Oh Señor Jesús. Por tanto, la salvación como la participación en la Nueva Jerusalén en la eternidad futura son gratuitas. Sin embargo, la participación en el reino requiere de mucho esfuerzo, pues para ser un vencedor es necesario pagar un precio. Jesús nos dijo que el reino de los cielos es tomado con violencia. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Para intentar alejarlo del reino, la corriente del mundo es muy fuerte contra usted. Por esa razón, es necesario ser violento en el espíritu para vencerla. Amén. Señor Jesús, necesitamos tener la misma actitud de la mujer que tenía flujo de sangre. Ella estaba débil, pero aún así juntó todas sus fuerzas para tocar el borde de las vestiduras de Jesús. Ella fue muy violenta. Logró atravesar la multitud y pudo tocar al Señor. El mundo viene contra nosotros con el objetivo de impedir que tomemos posesión del reino, como una multitud de hinchas que salen de un estadio. Amados, para hacer la transición de volver a la normalidad de las reuniones presenciales y estar en la realidad del reino, debemos ser precavidos a fin de evitar la contaminación del virus. Pero, al mismo tiempo, necesitamos ser violentos en el espíritu para vencer la corriente del mundo y de las demás estrategias del enemigo. No podemos ser negligentes con las reuniones presenciales, como nos advierte este versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 25. Por otro lado, las iglesias deben proseguir en la transmisión virtual de las reuniones,
para alcanzar a más personas. El Señor nos dio ese encargo y debemos darle continuidad, pero sin descuidar las reuniones presenciales de la iglesia. Amén. Amados, necesitamos tener la misma actitud de la mujer que tenía flujo de sangre. Ella estaba débil, pero aún así juntó todas sus fuerzas para tocar el borde de las vestiduras de Jesús. Oh Señor Jesús, necesitamos buscar las reuniones con esa actitud a pesar de todos los obstáculos. ¿Verdad? Porque ella fue violenta. Aleluya. Amén, para tocar al Señor. Sí, oh Señor Jesús. Amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute del alimento diario. Que el Señor Jesús los guarde y bendiga. Jesús es nuestro Señor. Amén.